la palabra de Dios tiene que dejarse oír, aunque nosotros no queramos. Es un privilegio. Palacio, porque estábamos hablando del rey, del último rey que hablamos fue de Lemuel, pero vamos a irnos del palacio, hermano, a la cárcel. Del palacio a la cárcel. Fíjese que tenemos un Dios, hermano, que es un Dios multiforme, un Dios que no, gracias hermano, un Dios que no se centra en un solo panorama, sino que Dios tiene diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de moverse. Por eso es que cuando hablamos de la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo está en toda la tierra. La iglesia de Cristo no es un lugar, no es un templo, la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y en todas partes hay, hermano, cuando Cristo venga, el Señor va a levantar bautistas, el Señor va a levantar asambleas de Dios, el Señor va a levantar miel, el Señor va a levantar Elín, el Señor va a levantar a su iglesia. Amén. Porque los nombres, al último, hermano, los nombres salen sobrando. Lo que importa acá es la relación que nosotros tengamos con Dios. Eso es lo importante. Usted puede pertenecer a una organización muy buena, a una asociación de prestigio, pero si no tiene relación con Dios, Dios no viene por usted. Pero cuando hay una relación con Dios, hermano, no importa el nombre al cual pertenezca, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y se lo llevó el Señor. Amén. Así sucedió con Elías, también caminó con el Señor y se lo llevó el Señor. Enoc, dice la Biblia, que halló gracia ante los ojos del Señor y caminó con Dios. Y cuando nosotros hallamos gracia con el Señor, también así nos va a llevar. Amén. Un día de esto nos vamos a ir. Un día de esto nos vamos. Entonces Dios no está viendo, hermano, que habla solamente a través de los reyes. Miramos, hermano, cómo habló a través de Salomón, hermanos, a pesar de las deficiencias que habían en este varón. Pero ahora vamos a ir a una cárcel. Va a decir, hermano, ¿qué diferencia de un rey a un preso? ¿Podrá el Señor traer palabra a través de los labios de un preso? Amén. Sí puede. En cierta oportunidad dijo Jesús que si ustedes callan, las piedras van a hablar. Porque la palabra de Dios tiene que dejarse oír, aunque nosotros no queramos. Es un privilegio poder ser, hermanos, el instrumento que Dios quiere que use. Pero si usted no se deja usar por Dios, Dios va a levantar a otro. Amén. Dios va a levantar. Dios, hermano, no nos tiene como indispensables a nosotros. No, nosotros no somos indispensables. Somos útiles ante las manos de Dios, pero no somos indispensables. Si usted no quiere hacer la obra, el Señor va a levantar a otro. Amén. Si usted no quiere hablar, el Señor le va a dar lengua a otro. Moisés dijo, Señor, yo no voy porque soy tartamudo. No le hace. Te voy a levantar a un intérprete. Y le dio a Aarón. Entonces, lo importante es estar en el momento preciso cuando Dios nos habla y Dios pide lo que quiere de nosotros. Ya miramos, hermanos, hace 2 semanas miramos acerca de los jueces. Dios levantó a los jueces, hermanos, y no levantó gente solamente preparada. Cuando miramos los jueces, hermanos, entre medio de los jueces, fíjese que había una mujer en Israel. Y miramos, hermanos, ese día, el nivel, hermano, de apreciación que había ahí en aquel lugar, hermano, para las mujeres. Un nivel bastante bajo, hermano. Pero Dios levantó a una mujer. Amén. Que sirvió en el momento, ya estaba lista para que la obra del Señor se llevara a cabo. El enemigo no pudo triunfar porque había una mujer valiente. Pero también Dios levantó a un campesino, que fue Gedeón. Este era campesino, hermano, y Dios lo levantó. Y por medio de él hizo la obra y llevó la victoria para los hijos de Israel. También levantó a un Jefté, que cuando usted mira la descripción de Jefté, hermano, Jefté era hijo de una ramera. ¿Sabe qué? Era un creador de bandas, hermano, saqueador era. Pero en el momento que Dios lo buscó, ahí estaba. Dios lo rescató, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Porque no lo podemos decir, oh hermano, este no puede. Si nadie puede, hermano. Tratándose de poder, nadie puede. El único que puede es Jesús, amén. Cuando nos llama, Él nos equipa, nos transforma, nos arregla y nos manda. Pero Él puede. Por eso es que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo.
Aunque él podía, hermano, cuando vamos a mirar más adelante de él. Pero Dios levantó un hombre que no podía soportar, hermano, la tentación en las mujeres. Y lo levantó como juez. Dice la Escritura que murieron bastante pueblo de los filisteos, que eran los enemigos de Dios. Entonces Dios, cuando va a hacer su obra, hermano, no anda mirando si la gente sabe, si la gente no sabe, anda mirando un corazón dispuesto, que diga como dijo Samuel: heme aquí, habla porque tu siervo escucha. Entonces vamos a ir entonces en esta noche, hermano, y vamos a empezar a mirar las cartas de la cárcel. Y cuando le hablo de las cartas de la cárcel, fueron varias cartas que fueron escritas desde la prisión. De un hombre grande también. Grande igual que Salomón. Con una diferencia, fíjese que cuando miramos a Salomón, hermano, Salomón salió de la nada. Salomón, perdón, usted sabe que cuando empezó, hermano, vino de una familia pobre. Cuando miramos al padre de Salomón, hermano, le dijeron que si quería ser yerno del rey Saúl, dijo: yo no puedo ser rey, ser el yerno de un rey si soy pobre, vengo de una familia sencilla. Y de ahí nació Salomón. Y usted sabe, hermano, que Salomón llegó a ser, hasta la fecha Jesús dijo que nadie se ha vestido como se vistió Salomón. Dice: las aves de los cielos se visten, los campos se visten mejor que Salomón. Pero hablando de riquezas y de sabiduría, hermano, después de Jesús no ha habido otra persona como Salomón. Dios lo levantó a tal manera, hermano, que quedó en la Escritura y todo el mundo sabe. Si usted es uno de los que contesta muchas cosas, le van a decir: parece Salomón, que todo lo sabe. Todo el mundo sabe de la historia de Salomón. Pero fíjese que Salomón, hermano, empezó pequeño. Y cuando llegó a grande, hermano, se descuidó y terminó bien fracasado. Salomón terminó, hermanos, fue un fracaso. Fue un fracaso. De hecho, cuando usted lea el libro de Eclesiastés, hermano, no lo vaya a leer con sus raciocinios, porque se va a acabar igual que él. Porque Eclesiastés dice: vanidades, vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, vanidad no es nada. Nada, todo es vanidad. Y le hago una pregunta: ¿es vanidad la vida? ¿Es vanidad la vida? La vida es vanidad sin Cristo. Pero ahora con Cristo, hermano, nuestra vida es valiosa, amén. Es valiosa. Fíjese que dijo: yo amontoné riquezas. Le hago una pregunta: ¿las riquezas son vanidad? ¿Son vanidad las riquezas? Si me dice amén, le voy a abrir aquí, mire. Sí, para que a lo mejor, como vanidad quiere decir nada, pues échelo acá, porque usted dice que eso es nada. Pero se ocupa, hermano, se ocupa. Ahora, no poniendo el amor en la riqueza, es diferente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero el dinero se necesita. Sí. Mire, si nos ponemos de rodillas y le pedimos: Señor, paga la luz, Señor, paga la luz, paga la luz. Y lo que va a pasar es que nos van a pagar la luz. Pero no el Señor, tenemos que no, sí, sí. Si el Señor paga la renta, pues nos van a sacar de aquí. Sí. ¿Cómo paga el Señor la renta? ¿Cómo paga el Señor la luz? A través de nosotros. Amén, de nosotros. Y el dinero se necesita. Pero cuando mira a Salomón, hermano, Salomón terminó bien grave. Dijo: yo probé de todo. Entonces, cuando vamos a mirar a este preso, hermano, habla bien diferente. Y oiga, este preso nació grande. Nació grande. Y a veces la gente cuando nace pequeño y no tiene, y llega a tener, le afecta lo que tiene. Pero vamos a ir, hermano, ¿y de quién vamos a hablar? Pues vaya conmigo a la carta de los Efesios, porque ahí vamos a mirar un versículo en esta tarde, hermano, quizás la introducción a lo que va a ser. Recuérdense que los sábados estamos, hermanos, teniendo estudios, y vamos a empezar a mirar. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe de la prisión. Estaba en la cárcel
Pablo cuando está escribiendo esta carta. Y me llama la atención, hermano, que es una carta que le da ánimo, una carta que fortalece, y la cosa sería contrario, fíjese. Las cárceles son deprimientes. Las cárceles son frías, hermano. Las cárceles son feas. Yo no sé si alguien que me escucha ha estado alguna vez en la cárcel. Qué feo estar en la cárcel. Sí. Me va a decir, hermano, usted ya estuvo. Está feo estar en la cárcel. Sí. Sí. No se le recomienda a nadie. La cárcel es el peor lugar donde usted puede estar. Sí. A pesar de que las cárceles de aquí de Estados Unidos, hermano, parecen hotel. Sí, parecen hotel, hermano. Tiene la comida bien puntual, los 3 tiempos. Y le digo una cosa, buena comida. Mala cocinada, pero buena. Sí, porque es lo mejor. El gobierno tiene lo mejor. Ahora tiene malos cocineros, sí, porque sabes que son para los presos, hermano. Le dejan que caiga toda clase de cosas, pero buena comida. Sí. En las cárceles de este país, hermano, tienen televisión. Sí. En las cárceles de este país, hermano, tienen uniforme. Sí. Fíjese que allá en mi país, hermano, los presos no tienen uniforme. Los escolares tienen uniforme, pero los presos no. Aquí le dan un uniforme. Sí. No sé si en estos tiempos, pero en un tiempo que yo la visité hace mucho tiempo, le daban pasta de dientes y usted se lavaba los dientes. Daban tabacos y la gente fumaba. Sí. Daban jabón para que se bañara. Le daban una toalla para que se seque. Todo, hermano. Así que la gente hacía sus fechorías y quería ir a la cárcel, porque es como un hotel. Hay mucha gente que no quiere salir de ahí. El gobierno ahora inventó que los que están en la cárcel ahora van a pagar $35 por noche. Pero antes no. Pero yo le estoy hablando de esta cárcel, de este lugar. Pero no eran las cárceles así, hermano, en ese tiempo. Las cárceles en ese tiempo, fíjese que nosotros visitamos una cárcel cuando estuvimos allá, hermanos, en Israel, y eran unos hoyos, hermano. Literalmente hoyos. Cuevas así para abajo, hermano. Horribles, que tenían diferentes niveles. Los más criminales estaban hasta abajo. Entonces vamos a mirar esta carta, hermanos. Quizás nos vamos a durar no sé cuánto tiempo. A lo mejor viene el Señor en medio de que estamos estudiando esto. Amén. Qué bueno fuera, ¿verdad? Amén. Y si no viene el Señor, pues vamos a terminar la carta y nos vamos a ir a la próxima. Pero el versículo 1, vamos a entrar, hermanos, acá. Efesios capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura en esta tarde. Y yo quisiera pensar, hermano, que si vamos a pensar en esta tarde, ponerle un tema a lo que vamos a hablar de el pedido de Dios. Del pedido de Dios. Fíjese que cuando se trata de matrimonios, hermanos, la gente acostumbra, y bueno, son costumbres bien antiguas, la gente acostumbra ir a pedir a las novias, a las hijas, ¿no? Y eso es una costumbre, hermano, de hace mucho tiempo. Quizás en los días en que estamos ya, esa costumbre ya no sea muy famosa, ¿no? Ya no se pide, ahora se agarra. Sí, sí, ya no se, la gente ya no quiere, hermanos, esperar, sino que ya no quiere compromiso, sino que quiere pruebas. Sí, pero desde los tiempos muy antiguos, hermano, miramos, hermanos, a un Sansón. Usted sabe, Sansón con toda la fuerza que tenía. Piensa en Sansón, hermano, llevándose unas puertas de una ciudad, hermano, y cuando habla de unas puertas de una ciudad, está hablando como siquiera por lo menos unas 3 veces esa puerta, hermano. Grandísimas.
Pero piense en un hombre fuerte, hermano, en un hombre simpático, elegante, que va con su mamá y con su papá y le dice, mira, aquella muchacha me gusta, por favor, ve a pedírmela. Mire qué bonito, ¿no? Era buena costumbre eso. Esa costumbre tiene respeto. Sí. Yo no sé, en mis tiempos se acostumbraba a eso. Espero que, como nosotros somos una iglesia de restauración, que estas cosas se vuelvan a repetir, en nosotros que se acostumbren. Sí. Varón, cuando a usted le guste una muchacha, busque quién es el responsable, aunque así tenga 50 años la muchacha. Sí, aunque así tenga 50 años, alguien tiene que ser responsable. Y vaya con el responsable por respeto de ese hogar. Y dígale, yo vengo por respeto a pedirle la mano de fulano. Pero es algo muy respetuoso, es algo muy bonito. A diferencia que usted agarre el caballo y súbete, mija, y vámonos y huyamos. Sí. Acuérdese que, hermanos, el matrimonio es algo que Dios lo inventó, Dios lo hizo, y usted quiere la bendición de Dios, amén. Así de que irse por la vía de Dios muchas veces cuesta, y muchas veces es compromiso. Sí, yo me acuerdo que cuando a mí me tocó, hermano, ese momento, me sacaron un machetote así, mire, pero esa era la vía recta, hermano. Mi novia ya era una mayor de edad, no tenía que, pero había alguien que había que respetar el hogar. Así de que cuando miramos, hermano, por lo regular se hace con la hembra, a la hembra es la que se pide. Y ya está en el papá o en la mamá, en que diga, pues vamos a ver si te la mereces, y usted sabe, ¿no? Pero qué importante es esto. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto, hermano, del pedido de Dios? Porque el personaje que estamos a punto de empezar a estudiar, hermano, su nombre original era Saulo. Ese es su nombre original. Y el nombre primero, o sea que el primer nombre que él tuvo, hermano, el nombre quiere decir pedido. Quiere decir pedido. Fíjese que cuando miramos el nombre, hermano, es un nombre hebreo, miramos en el Antiguo Testamento, miramos a Saúl. Este es el mismo nombre, hermano, que tenía Saulo. Y cuando usted mire, hermano, la Biblia dice que Israel pidió rey. Israel pidió rey. Cuando usted mira las definiciones de Saúl, hermano, Israel, el pueblo lo pidió como rey. Cuando habla de David, dice la Escritura, me he encontrado un varón conforme a mi corazón. Eso se dice de David, no se dice de Saúl. Saúl lo pidió al pueblo. Entonces, Saulo quiere decir pedido. Y le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Alguien lo ha pedido a usted? Y si es varón, le va a decir, ¿quién sabe? Voy a preguntarle a mi mamá o a mi hermano o a ver si alguien me pidió. O si es hembra, va a decir, tengo que preguntarle a mi mamá si alguien me ha llegado a pedir. Pero fíjese que yo quiero más centrarme, hermano, en el punto en que hay dos reclamos en el mundo. Cuando Caín, hermano, estaba a punto de matar a su hermano, la Escritura dice que Dios habló con Caín y le dijo, Caín, ¿por qué ha cambiado tu aspecto? ¿Por qué cambió tu rostro, el semblante? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojas? Si hicieres bien, ¿no crees que fueras premiado o fueras elogiado? Pero si no haces bien, oiga lo que le dice, el pecado está a la puerta y te desea. El pecado está a la puerta y te desea. En otras palabras, está clamando, está pidiendo.
Cuando usted va al capítulo 1 del libro de Job, dice la Escritura, hermano, que marcharon los hijos de Dios ante la presencia del Señor, y en medio de los hijos de Dios iba el adversario. ¿A qué iba? A pedirle la vida del justo. Sí, a eso iba, hermano. Quiere decir que hay alguien que está interesado por nosotros, porque él sabe que Dios también está invitándonos a nosotros. ¿Sabe cuál es la invitación de Dios? Hijo mío, dame hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu... Y no lo está hablando al mundo, hermano. No le habla al mundo. El mundo no quiere nada con Dios. El mundo no son hijos, son creación de Dios. Pero le habla a los hijos. Porque son los hijos, hermano, los que escuchan. Son los hijos los que se pueden meter, hermano, en el orden. Son los hijos con los que se puede trabajar. Son los hijos. Usted sabe, hermano, que cuando llevaron a cabo la construcción del arca, fueron los hijos de Noé los que trabajaron. Entonces, Dios espera que sus hijos escuchen y pongan atención. Y lo primero que pide el Señor es de nosotros el corazón. Porque si logra agarrar el corazón nuestro, ya tiene todo. Hay gente que piensa bien egoístamente, hermano, y piensa en las cosas materiales, y piensa en las cosas, hermano, que perecen, y dicen, no, es que nomás quieren esto y quieren lo otro. Dios no quiere nada más que su corazón. Y cuando le digo una cosa, cuando nosotros le damos el corazón al Señor, le damos todo, hermano. Entonces realizamos que lo que tenemos no es nuestro. Entonces realizamos que entre más usted le da a Dios, más Dios le da a usted. Amén. Entre más le entregamos al Señor, hermano, más nos da Él. Usted sabe que cuando miramos a Job, hermano, lo pidieron y le quitaron todo lo que tenía, pero se lo regresaron duplicado. Cuando llamaron a Abraham, hermano, lo llaman de una generación que era bien desarrollada, hermano. Y Abraham, pues, yo creo, hermano, que estaba cómodamente, financieramente estaba bien cómodo. Pero lo llaman para que deje la comodidad, para que deje su familia, para que deje todo. ¿Acaso Dios quería dejarlo pobre? Dios quería dejarlo, hermano, que trajeron su rotulito por ahí se parara en Jerusalén. ¿Tengo hambre? No. Pero si algo Dios le pide, hermano, muchas veces nos pide para darnos más. Si algo Dios nos pide, hermano, para ver qué reacción vamos a tomar nosotros. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y cuando miramos, hermano, un joven, dice la Escritura, que se acercó al Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y le dijo el Señor, pues guarda los mandamientos. Y el joven le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, una cosa te falta, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y después me sigues. Y usted sabe que el joven se va y dice la Escritura que se fue triste, porque no pudo llevar a cabo, hermano, la demanda de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba su corazón. ¿Acaso Dios lo quería dejar sin nada? ¿Acaso se quedaron los apóstoles sin nada, hermano? Después de que lo dieron todo, Pedro le dijo, Señor, nosotros lo dimos todo por servirte. ¿Qué pues tendremos? Cuando estaba Cristo. Y le fueron multiplicadas las cosas que tenía Pedro y los demás, ¿sí o no? Sí, hermano. Los apóstoles movieron, hermano, un imperio, hablando, hermano, económicamente. ¿Por qué? Porque Dios tocó los corazones, hermano, y sabían que el corazón de ellos no estaba en las cosas, hermanos, materiales. Ellos habían entendido, hermano, que todo le pertenecía a Dios. Amén. Entonces, cuando miramos, hermano, Dios eso pide. Dios pide el corazón. Y aquí estamos mirando a este varón, hermano. Quizás no hemos entrado en lo que es la ciudad, pero yo quiero mirar porque el autor de esta carta empieza con su nombre. Empieza con su nombre, pero su nombre principal, el primer nombre, era Saulo. Y si alguien tenía, hermano, era este hombre. Fíjese que cuando hablamos de Pablo, porque cuando hablamos de Pablo,
y hablamos la segunda palabra que dice Pablo apóstol. Pablo apóstol, y el apóstol es un enviado. Hoy en día, usted mira, hermanos, que hay una cantidad de apóstoles alrededor, pero nadie los envió. Se autonominaron apóstoles solos. Nadie los delegó. Nadie, hermano, los mandó. Nadie. Pero cuando hablamos acá, hermano, en la palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces, cuando vemos esto, hermano, muchas de las veces pensamos a alguien para ser enviado, hermano. Fíjese que hay personas que quieren que los envíen, pero no quieren sentarse a aprender. Para que los apóstoles fueran enviados a predicar lo que le estaban enseñando, Jesús los tuvo que tener sentados, aprendiendo. Y tanta fue la enseñanza, hermano, que al final del examen, porque le hicieron a los 3 años y medio, hermano, les hicieron un examen y lo reprobaron. Hubo necesidad de que Jesús viniera y le diera un curso intensivo, digo yo, hermano, de 40 días. Se quedó 40 días Jesús después de que resucitó, hermano, dejándoles la enseñanza que les había dado por 3 años y medio. Y cuando estaba a punto de irse, dice la Escritura que los llevó a Betania. Y ahí les dijo, por tanto, id a todas las naciones y predicad este evangelio, enseñándole las cosas que yo les he hablado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días. O sea que estuvieron un buen tiempo, hermano, para poder ser enviados. Una de las cosas que tenemos que entender es esto, que para que se envíe, tiene que estar ahí aprendiendo, hermano. Y cuando miramos en la conversión de Pablo, quizás me diga, bueno, entonces, ¿por qué Pablo? Usted lo mira de repente, hermano, cuando lo mira en el libro de los Hechos, de repente empieza a enseñar. Porque antes de ser Pablo un apóstol, hermano, sabe que Pablo era un buen maestro. Mire lo que dice Hechos, vaya conmigo a lo que dice Hechos, por favor. Capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire que habían profetas y maestros en la iglesia que estaba en Antioquía. Y aquí da los nombres de los profetas y de los maestros que estaban. Uno, dice que se llamaba Bernabé. Segundo, Simón, el que se llamaba Níger. Tercero, Lucio de Cirene. Cuarto, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y por último, el quinto, dice que era Saulo. Allí estaban, hermano, en la iglesia, como profetas y como maestros. ¿Y qué estaban haciendo en la iglesia? Cuando usted mira más adelante el versículo de esto, hermano, dice que estaban ministrando y ayunando al Señor. Eso estaban haciendo, ministrando y ayudando. Y es ahí, hermano, ¿por qué Saulo quiere decir pedido? Usted sabe que en ese versículo Dios habla. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Ahí los pidieron, hermano. Pero mire, hermanos, este personaje, él podía hacer tantas cosas, hermano. Acuérdese que venía de un pasado, hermano, donde fue instruido en lo máximo como un buen judío. Pero aquí estaba esperando el momento de ser enviado. Estaba esperando el momento de ser pedido. A lo mejor quizás en medio de nosotros, hermano, aquí tenemos maestros. Y cuando hablo de maestros, no estoy hablando de maestros de escuela dominical. No, estoy hablando de los 5 ministerios. A lo mejor en medio de nosotros tenemos pastores. A lo mejor en medio de nosotros tenemos evangelistas. Aunque no diga amén. Aunque no diga amén.
porque sabe qué clase de trabajo es esto. Aunque a lo mejor en medio de nosotros tenemos apóstoles o profetas, pero una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que ser pedidos de Dios. Porque mucha gente, hermano, siente el deseo. Y por el deseo, hermano, yo siento el deseo de ir a predicar. Amén, qué bueno, vaya a predicar. Pero no tomando ninguna de estas posiciones. No. Más tarde, el apóstol Pablo, y vamos a hablar ahí, dice que el Señor constituyó a unos y da los 5 ministerios, hermano. A unos constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, evangelistas y profetas, con el fin, dice, de equipar a la iglesia. Con el fin de preparar a los santos, hermano. O sea que esta es una responsabilidad grande. No es tan solo, es que, hermano, es que a mí me nace, sí, pero espérese que lo pidan. Qué bueno que le nace. Porque hay gente que, muchas veces hay gente que puede y no le nace. No. ¿Sabe por qué no le nace? Porque mira las verdaderas responsabilidades, hermano. Está bonita, hermano, el título. Está bonito, hermano, el nombre. Pero no se trata de títulos. Aquí se trata de funcionar. Aquí se trata de una función. No tanto, hermano, de un título. Que digan el reverendo. No, eso no. El apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿me amas? Sí te amo, Señor, pues ve apacienta mis ovejas. Y usted sabe, hermano, que cuando termina el apóstol Pedro, hermano, termina casi igual en la misma condición de Jesús, siendo crucificado. Y no vaya a creer que por su propio gusto. No, igual que Moisés. Entonces aquí vemos, hermano, una de las cosas que menciona la Escritura es que Saulo, hermano, su nombre es pedido de Dios. Ahora, note, hermano, que para ser pedido, los versículos que leímos, y vamos a entrar más enseguida, el versículo que leímos, que lo ocupamos de fondo, para que lo pidan necesita 2 requisitos. Para que lo pidan necesita 2 requisitos. Primero tiene que ser santo. Primero tenemos que ser santos. Primero tenemos que ser santos. Santos quiere decir apartado, con un propósito especial. Sí. Y le hago la pregunta, ¿está apartado usted? ¿O todavía tiene sus reservas por ahí? ¿Todavía ocupa parte de su tiempo para hacer sus negocios? Sí. Y muchas veces no está malo hacer nuestros negocios, pero muchas veces hacemos nuestros negocios en el tiempo de Dios. Sí, no vende el tiempo de Dios. Si usted es santo, oiga esto, está apartado con propósito para Dios. Y el rey Salomón dijo que para todo hay tiempo. Jesús durmió, Jesús predicó, Jesús enseñó, Jesús regañó. Hizo de todo Jesús, hermano. Para todo tenía tiempo. Entonces, uno de los requisitos para que lo pidan, primero, tiene que ser santo. Tenemos que ser santos. Oiga esto, hermano, y lo van a pedir por los 2 lados. Acuérdese que a Job lo pidieron. Mire qué atrevido el enemigo, hermano, porque él lo pidió. Cuando Cristo le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job justo, recto y apartado de... O sea que este hombre, hermano, era santo. Y allá estaba, en la corte real, el enemigo pidiéndolo.
Por eso es que cuando mira a Caín, hermano, le dicen, el pecado está a la puerta y el pecado te desea. Mire, hermano, le digo una cosa, si alguien nos desea a nosotros, es el enemigo. ¿Sabe para qué? Para hacernos pedazos. No crea que para levantarlo, hermano, para hacernos pedazos. Dice la Escritura que el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. ¿Sabe por qué lo quiere hacer pedazo? Porque nosotros tenemos lo que él perdió. Nosotros tenemos lo que él perdió. La gloria que nosotros tenemos, hermano, en un tiempo la tuvo él. Y se quiere desquitar con la creación de Dios, hermano. No crea, hermano, que el enemigo ama al mundo. No, hermano, los está atizando en el infierno. No crea que los premia por haber sido fieles. No. Allá está Hitler, hermano, siendo. ¿Sabe por qué? Porque es creación de Dios. Allá está Castro, hermano, echándole lumbre. Debería de estarlos coronando, hermano. Debería estarlos dando un premio por ser bien fieles servidores de acá. Pero no, los odia. Porque en ellos, hermano, estaba la semejanza de Dios. Claro, agarraron su propio camino. Dice Isaías que cada quien tomó su camino y todos se apartaron de Dios. Pero en el principio les pusieron la semejanza y la imagen de Dios. Y eso es lo que el enemigo odia. Y lo van a pedir por eso. Entonces, si usted se santifica, hermano, sepa que no solo Dios va a estar ahí, hermano, para pedirlo. Está al otro lado, pidiéndolo. Por eso es que Jesús les dijo a los suyos, orad y velad para que no entréis en tentación. Porque el enemigo va a llegar, hermano. Mire, el rey del rock and roll. ¿Quién es el rey del rock and roll, hermano? No, Dios, hermano. Dios. Sí. ¿Quién fue el rey del rock? Era un mentado Elvis Presley, hermano. Ustedes lo conocen. Un hombre, un hijo de un pastor, hermano, dedicado a Dios. En sus momentos Dios lo levantó, hermano, así como levantó a su padre. Lo levantó. Y en el momento que estaba en la fama, hermano, lo pidieron. Para que vea. En su momento de apogeo, hermano, lo pidieron. ¿Sabe cuál era la oferta? Te voy a hacer famoso. Vas a ser rey. Se le olvidó que rey solo hay uno, el rey de reyes y señor de señores. Amén. A él es digno de ser adorado. Amén. Se le olvidó eso. Amén. Pero el enemigo hace ofertas bien raras, hermano. Igual que la que le hizo a Eva. Es que el día que de él comas, vas a ser igual que Dios le dijo. Mire las ofertas. Porque el enemigo nos pide. Pero oiga, cuando hay santidad, cuando no, ¿para qué lo van a pedir si es de él? Sí, a un carnal, ¿para qué lo pide si ese ya sabe que, hermano, ese no puede ni doblegar su carne? Pero piden a los santos, a los que se apartan, a esos piden. A un mediocre, ¿para qué lo van a pedir, hermano? ¿Sabe qué le dice el Señor a un mediocre? Por tanto, no fuiste frío ni caliente, si yo te voy a vomitar de mi boca. Pero cuando está alguien bien encendido, hermano, el enemigo va a tratar de la manera, hermano, de pedirlo. Y le van a llegar las ofertas. Le van a llevar los halagos. Le van a llevar, hermano, los elogios. Oh, varón de Dios, usted habla, su palabra es como la palabra directa de Dios. Le van a llegar los elogios, hermano. Y ay de nosotros si nos lo creemos. ¿Sabe qué están haciendo? Nos están pidiendo. Pero solo piden a estos, a los santos. Cuando Israel fue llevado a la cautividad, ¿a quién se llevó, hermano? Mire, se llevó a lo mejor. Claro, poco a poco se lo fueron llevando, pero los primeros, ¿sabe que se llevaron a los príncipes? Se llevaron a la familia real. Se llevaron a, mire hermano, se llevaron a la tribu de Judá, que era la tribu que adoraba a Dios, hermano. A eso se llevaron. Y allá en Babilonia los pidieron. Y aquellos se dieron. Dice que se sentaron a llorar.
porque no podían adorar en tierra ajena. ¿Cómo vamos a adorar si esta gente nos ha traído en cautividad? ¿No así llevaron también a Daniel? Y a Daniel lo pidieron también. A Daniel le dijeron, oiga, toda persona que en el lapso de 30 días se ponga a clamar a otro Dios, ese tal sea echado en el foso de los leones. Pidieron, eso es pedir, hermano. ¿Y aquel que hizo? Pues vamos a hacer, Señor, perdóname, pero 30 días no voy a orar ahora. No. Dice que como de costumbre entró en su recámara, abrió las puertas, abrió las ventanas, se puso, hermano, en dirección de Jerusalén, porque eso hacen los judíos, hermano. Claman allá mirando a Jerusalén, hermano, porque están pidiendo por Jerusalén y por la paz. No se percató de nada, hermano, porque estaba apartado para Dios. Estaba apartado para Dios. Había sido pedido del cielo y ahí se mantenía. Pero la oferta del enemigo, pedirlo, le va a llegar. Pero otra vez, tiene que mantenerse en... Y acuérdese que es el único requisito, bueno, son dos, que se necesita para poder ir al cielo. Si usted quiere ver a Dios, tiene que vivir en santidad. Si queremos irnos en el rapto, tenemos que estar apartados para Dios. Apartados. Hebreo dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso que dice el apóstol Pablo, en lo que respecta a ustedes, estén en paz con todos los hombres. Con todos, no hablando de los hermanos, con todos. Si usted tiene problemas allá afuera, vaya arréglelos, porque el Señor viene. Y no se lleva a nadie que no esté en paz. Entonces cuando miramos el pedido de Dios, tiene que ser santo. Y el segundo requisito para que lo piden, tiene que ser fiel. Tenemos que ser fieles. Cuando usted mira el mensaje de Dios para el ángel y del ángel para Juan, una de las iglesias le dijo, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Fiel quiere decir leal. Alguien que se mantiene leal, hermano, que guarda lealtad a la causa del evangelio. Por eso viene a pedirlo. Porque el enemigo sabe que si usted es fiel para Dios en las tinieblas, va a ser un fiel soldado, hermano. ¿Por qué cree que pidieron a Saulo? Porque este era bien fiel, hermano, para la religión. ¿Por qué cree que lo pidieron? Porque este, creyendo que hacía bien, hermano, dice que arrastraba a los cristianos, hermano. En él tenía celo de Dios, hermano. Y no crea que solo un día. En veces nosotros nos cansamos en el evangelio. Hay veces que en veces la gente se cansa de ir a la iglesia y solo va 2 días por semana. Y se cansa. Y el siguiente, hermano, es que estoy cansado, hermano. Pero si se cansa, vaya con el que tiene fuerzas. No dice Isaías, pues, que le da la fuerza al que no tiene ninguna. Así dice Isaías. Que los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como la del búfalo, que levantarán alas como el águila. Y el águila cuando no tiene fuerza, ese levanta las alas, hermano, para ir a rejuvenecerse allá en las rocas. Porque esto se trata de fidelidad. Aquí no se trata que, hermano, nomás este mes, porque este mes es de alegría, este mes es de amistad, ¿sí? Este mes es de armonía, ¿sí? De corazoncitos. Aquí no se trata de eso, hermano. No. Aquí se trata de serle fiel al Dios del cielo
en las buenas, en las malas, enfermo, sano, cansado, no cansado, porque le servimos a un Dios, hermano, le servimos no por lo que somos, le servimos por lo que Él es, amén, por lo que Él es. Y Él es digno de ser alabado, hermano. Por eso lo piden, por fiel. A los infieles, ¿usted cree que se va a molestar el reino de las tinieblas para pedirle, hermano? Si ya sabe que son infieles. Ya sabe, hermano, que cualquier cosita lo va a mantener por allá, hermano, alejado. Entonces, cuando vemos, hermano, este preso que está en la cárcel, su nombre original es Saulo. Su nombre es Saulo. Ahora déjenme darle la tercera razón por qué lo piden. Porque para que lo pidan, y esto es Dios, el otro no lo pide por esto. Dios solo pide a los pequeños. Porque Pablo quiere decir pequeño. Dios no pide grandes, hermano. Dios pide a los pequeños. Ese es el problema que tenemos hoy en día, hermano. Sabe que cuando el Apocalipsis habla de las estrellas, muchas de esas estrellas, hermano, son estos seres que se creen, hermano, que están allá arriba, hermano, y que todo lo pueden. Hay tantos que se sienten grandes, hermano. Se sienten porque no son. Porque el único grande es Jesús. El único grande es Jesús. Y oiga, y Pablo era grande, hermano. Saulo era grande. Mire, lea un pasaje conmigo, por favor. Oiga. Mire, Hechos capítulo 22. Versículo 1 al 3. Este era Saulo, hermano. Saulo era un grande, pero cuando lo piden, le tienen que cambiar su nombre. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Cuando usted habla, hermano, del personaje que acaba de oír de Gamaliel, hermano, Gamaliel era uno de los maestros de Israel. Usted lo mira en el Sanedrín, hermano. Lo mira cuando traen a los apóstoles, hermano, y querían golpear a Juan y a Pedro. Y este hombre se para y le dije: hermano, no vayan a ser hallados peleando contra Dios. Déjenos, si esto es de Dios, van a prevalecer. Si no, se van a deshacer, como un tal Judas mencionó. Pero se paró, hermano. Y aquellos miembros del Sanedrín, acuérdense que el Sanedrín, hermano, eran sumos sacerdotes retirados, hermano, fariseos, nacidos del fariseísmo, hermano. Eran puros ancianos. Pero todos se quedaron callados con la recomendación de Gamaliel. O sea que era un personaje bien importante y bien grande. Y aquí había sido instruidos a sus pies el hermano Saulo, el pedido. Y usted me va a decir: hermano, entonces por eso lo pidieron, porque sabía mucho. No. Lo pidieron por santo y por fiel. Por santo y por fiel. Porque él dice aquí, hermano: yo soy celoso de Dios.
Y tan fiel era, hermano, que cuando trajeron, hermano, a Esteban a apedrearlo, él estaba ahí presente para asegurarse de que acabaran con ese blasfemo. Así le decían, hermano. Era tan celoso, hermano. Pero era un hombre fiel. Entonces Dios lo llama y le pone Pablo, el pequeño. Y fíjese que, mire, su nombre viene de un verbo derivado, hermano. Deje mirarlo por aquí, lo anoté. El nombre de Pablo, porque se deriva es un nombre latín, hermano, se deriva del verbo pau, así como se oye, hermano, pauo, P-A-U-O. Y esto quiere decir, oiga esto, mire lo que quiere decir, cesar, quiere decir parar, quiere decir desistir, quiere decir llegar a su fin, terminar. Y cuando le menciono todo esto, es que aquí estaba llegando a su fin el graduado, hermano, de las mejores escuelas en esos días. Le digo una cosa, porque Dios no quiere que se apoye en las cosas que había hecho. No. ¿Sabe qué le dijo a Israel? Cuando llegues a la tierra prometida y se multipliquen tus riquezas y se multipliquen tu ganado, no digas que por la fuerza de tu mano yo tengo esto, ni tampoco digas que por mi justicia he obtenido todo, no. Y le recuerda a Israel, es que cuando yo te encontré envuelta en pañales de inmundicia, trapos de inmundicia. Y cuando habla de trapos de inmundicia, está hablando de las toallas higiénicas que ocupa la mujer. Así encontró, está diciendo, hermano, a Israel, para que le diga: Israel, no creas que por tu justicia, no creas porque sabes, no creas porque eres grande, no creas que por eso es que yo te llamé y te metí a la tierra. No, fue por tu misericordia, por mi misericordia y por mi justicia, por el amor mío. Y cuando llaman a Saulo, le cambian su nombre a este. Y aquel se sentía, hermano, si iba, dice la Escritura que iba con los mejores, iba con las autoridades eclesiásticas, hermano, con los líderes para agarrar cartas, para perseguir a la iglesia. Andaba, hermano, bien certificado Pablo, hermano, sacando a la gente de las iglesias, arrastrándolas. ¿Por qué? Porque tenía que ampararse, hermano. Mire, yo tenía todos los, hermanos, los estudios, tenía todos los diplomas, tenía todo lo que había adquirido. Pablo era un grande, hermano. Por eso cuando lo miramos en Hechos capítulo 13 que leímos, que en Antioquía habían profetas y maestros, uno de ellos era Saulo. Si alguien tenía que enseñar era Pablo, hermano. Saulo, perdón. Tenía mucho que enseñar. Hoy en día la gente, hermano, con un luzazo que le viene del cielo, se sienten bien grandes. Saulo se sabía la escritura, hermano. Acuérdense que los fariseos se apartaron, hermano. Este grupo se apartó porque era un grupo que estaba celoso, santo de la ley de Dios. En el principio, hermano, el fariseo quería ser apartado. Se apartaron para llevar a cabo la justicia de la ley. Y se sabían la ley, hermano, letra por letra la estudiaban. ¿Ha agarrado usted un día la Biblia a estudiar la letra por letra, hermano? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Fíjese que yo empiezo y cuando llego por ahí las páginas que dice, y fulano es el hijo de fulano, y fulano engendró a fulano, y que no termine, hermano. Ay, Dios mío, ¿y hasta cuándo va a terminar eso? No sé si a usted le pasa lo mismo. Y este engendró al otro, y el otro engendró al otro, y el otro. Y son un montón de páginas de engendros, hermano. ¿Y dónde va a terminar esto? Y muchas veces hasta ahí nos quedamos. O nos pasamos de una vez al Apocalipsis y amén. Pero cuando hablamos de los fariseos, hermano, era gente que tenía estudio, preparación. Pablo era un grande. Era un santo.
era un fiel. Y por eso lo llamaron y le cambiaron a Pablo para hacerlo pequeño. Yo quiero terminar con este pasaje, mire. Vaya conmigo si quiere leerlo, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Oiga esto, hermano. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice que no teniendo confianza en la carne, hermano, eran los logros que él había obtenido. Eran, hermano, los estudios que él tenía. Porque muchas veces nosotros podemos decir, hermano, fíjese que en veces, una vez me encontré con una familia, hermano, dijo, hermano, pero fíjese que yo fui al instituto. Sí, de La Puente. Yo no sé si usted conoce un instituto que está en La Puente. Allá está. Yo fui al instituto. Yo estoy preparado para enseñar. ¿Me quiere poner a enseñar? Vino otro que me dijo, mire hermano, yo he sido catequista y de los mejores. Y tengo mis credenciales de catequista. Aquí no queremos catequistas. Aquí se trata de enseñar la palabra. Y la palabra venía del cielo. Amén. Aquí para enseñar, hermano, hay que ir a preguntar allá arriba qué hay que enseñar. No se trata de buscar en un catecismo, hermano, en un libro. No, de eso está fácil. Y hay un montón de libros por ahí. Pero aquí se trata, a Moisés le dijeron, mira, haz las cosas que vas a hacer conforme se te fue mostrado en el monte, allá en el cielo. Y de eso se trata acá. Y cuando Jesús les dijo a los discípulos, oigan, cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en la oración mencionó, y digan el pan nuestro de cada día. Y cuando habla de cada día, hermano, ¿se recuerda usted del pan fresco allá de su tierra? Todas las mañanas, hermano, qué rico, como a las 4 o 5 de la mañana, hermano, ese olorazo que se viene, ¿no? Si usted vivía cerca de una panadería. Nosotros nosotros estaba la iglesia, hermano, cerca de una panadería. Y cuando oíamos el olor a pan, era que ya era tiempo de entregar la vigilia. Sí, pero ese pan se acababa, hermano. Allá no hay tales de que había pan de la semana, no. Era pan fresco todos los días, como Israel en el desierto. Israel tuvo pan fresco todos los días. Porque Dios no es de que guarda, hermano. No. Dios es un Dios, hermano, que dice la Escritura que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Nuevas son cada mañana. Amén. Dios hace nuevo todos los días. Es un Dios de novedad. Entonces cuando miramos acá, hermano, si alguien tenía para enseñar, era Pablo, hermano. Pablo tenía un repertorio bueno para enseñar, pero le cambian el nombre. Y el pasaje que leímos, que estamos leyendo, dice, no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En qué carne? En las cosas que había alcanzado. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Oiga, circuncidado al 8º día, era un requisito de la ley. Del linaje de Israel. Sé que estaba, hermanos, en el círculo para calificar como un buen israelita. De la tribu de Benjamín. ¿Por qué dice de la tribu de Benjamín? Porque Jacob tenía 2 hijos preferidos. ¿Cuáles eran? José y Benjamín. Y para que vean, este venía de lo que más quería Jacob. Era hijo de Benjamín, de esa tribu venía. Si alguien tiene en qué gloriarse, soy yo, señores. Me circuncidaron al 8º día. Yo vengo de la tribu de Israel. Soy israelita, pero de la tribu de Benjamín. Y miren lo que sigue diciendo. Hebreo de hebreos. ¿Por qué dice hebreo de hebreos, hermano? Porque había unos hebreos helenistas que ya se habían, hermano, se habían mezclado. Ya no eran auténticos. Pero tenía sangre hebrea, hermano. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que este hombre, hermano, no tenía de qué le achacaran. No tenía, hermano. Por eso es que le dice a Timoteo,
procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que puede trazar la palabra, hermano, y no tiene de qué avergonzarse, que la gente que lo está predicando, que no le vaya a decir, mire, este predica una cosa y vive otra, mire este lo que está predicando y mire cómo vive, eso lo está diciendo. Y señores, yo cuando estaba como Saulo, era un hombre fariseo, en cuanto a la ley, era irreprensible. Pero oiga, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y cuando habla de la ganancia, hermano, son de los títulos que uno tiene. Fíjese que en este país, hermano, los títulos valen mucho. Sí. ¿Cuántos tienen títulos acá? Mire qué humildes son. Qué sencillos. Nadie tiene. Entonces vaya a pedir trabajo sin títulos y a ver qué le dan. Pero pida trabajo y enseñe un título, hermano. Rapidito, aunque no sepa nada, hermano. De ver, aunque no sepa nada. ¿Sabe lo que quieren ver? Es el título, el cartón. Yo he conocido técnicos, grandes técnicos, que no saben nada, hermano. ¿Sabe qué se van a buscar? A los libros, a ver cómo se hace. Pero ¿sabe qué presentaron? Presentaron un título. Tener título aquí es ganancia. Es ganancia. Es más, le digo una cosa, estamos llegando a estos días en que para pedir trabajo necesitan el título de la high school. Por más bajito que sea el trabajo que vaya a pedir. De la high school, hermano. O sea, el título de la secundaria. Y si no tiene ese, tiene que tener un título de equivalente que se llama GED. Y si no tiene ese, va a venir otro que tenga esos títulos y al otro le van a dar el trabajo. Así es aquí. O sea que los títulos son una ganancia. Y Pablo dice, todo lo que era ganancia para mí, lo he tomado como pérdida. Oiga, hermano, el grande. Pero cuando está diciendo estas cosas, ya no es Saulo. Cuando está diciendo todo esto, es Pablo. Y Pablo es pequeño. Déjeme terminar esta porción porque se me terminó el tiempo. Mire lo que dice, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Auxiliar a estos que estaban en esa condición, hermano, que por dentro eran uno y por fuera enseñaban otra cosa. Solamente Dios, en su misericordia, usted sabe. Ministerio Iglesia de Cristo Miel de la ciudad de Santa Bárbara les invita a sus servicios los días sábado a las 6 p.m. y domingo 3 p.m. y lunes a las 7 p.m. a nuestra dirección 560 Norte, calle de la Cumbre. Para información al teléfono 805-312-0455. También puede escuchar la palabra de Dios a través de videos. Búsquenos en la internet, en la página YouTube, Ustream y Audio SoundCloud. Escríbenos y mande sus comentarios. O llámenos al teléfono 805-312-0455.